Sirenas sonando en la madrugada, el cielo cubierto de humo, ejércitos avanzando mientras el destino de millones pende de un hilo. No es una película, es historia real. Hubieron batallas en las que una sola decisión, una sola carga, un solo día más de resistencia podía significar la libertad o la desaparición total de una nación. Hoy vamos a revivir esos momentos en los que el mundo estuvo a centímetros del abismo. Batallas que no solo cambiaron fronteras, cambiaron el rumbo de la humanidad. ¿Estás listo para descubrir cuáles fueron? Entonces, quédate, porque lo que viene no es solo historia, es poder, estrategia y destino en su forma más brutal. La Segunda Guerra Mundial no fue una sola pelea, fue un mosaico de enfrentamientos, resistencias inquebrantables y decisiones que moldearon el mundo moderno. Algunas batallas fueron brutales, otras estratégicas. Algunas, como la batalla de Francia, terminaron en retirada, y otras, como el ataque a Pearl Harbor, marcaron la entrada de una superpotencia en la guerra. Y hoy vamos a recorrer 12 de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, desde el asedio brutal en el sitio de Leningrado hasta la dramática defensa aérea en la batalla de Inglaterra. Historias de valor, estrategia y consecuencias que resonaron por décadas hasta el día de hoy. 1. La batalla de Polonia. La invasión de Polonia en 1939 no fue un estallido improvisado. Fue el resultado de una estrategia calculada por parte del régimen nazi. Desde su llegada al poder en 1933, Adolf Hitler dejó claro que su proyecto político incluía la revisión del orden establecido tras el Tratado de Versalles. Alemania, en ese tratado, había perdido territorios, poder militar y prestigio internacional, y el nacionalismo alemán convirtió esas pérdidas en un argumento central para la expansión. Polonia, en ese caso, ocupaba una posición clave, especialmente por el llamado Corredor Polaco, que separaba a Alemania de Prusia Oriental y otorgaba a los polacos acceso al mar Báltico. Durante 1938 y comienzos de 1939, las potencias occidentales habían respondido con cautela ante la expansión alemana en Austria y Checoslovaquia. Esa política de concesiones fortaleció la convicción de que una acción rápida contra Polonia no provocaría una reacción militar inmediata decisiva. Sin embargo, existía un riesgo: una guerra en dos frentes, y para evitarlo, Alemania firmó el 23 de agosto del año 1939 el pacto Ribbentrop-Molotov con la Unión Soviética. Más allá de su apariencia neutral, el acuerdo contenía protocolos secretos que dividían Europa del Este en zonas de influencia. Polonia quedaba prácticamente sentenciada antes de que comenzara la invasión. El 1 de septiembre del año 1939, fuerzas alemanas cruzaron la frontera polaca por múltiples puntos. La ofensiva combinó ataques aéreos, bombardeos estratégicos y avances rápidos de divisiones blindadas. La Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, destruyó infraestructuras críticas, centros de comunicación y posiciones defensivas desde las primeras horas. La doctrina aplicada, conocida como Blitzkrieg, buscaba desorganizar el ánimo mediante la velocidad, sorpresa y coordinación total entre aire y tierra. Polonia contaba con un ejército numeroso, pero menos mecanizado, con menor capacidad aérea, y la diferencia tecnológica y organizativa fue determinante en esta invasión. A pesar de la resistencia polaca, especialmente en zonas como Varsovia y la península de Westerplatte, la situación estratégica se volvió insostenible, cuando el 17 de septiembre la Unión Soviética invadió desde el este. La operación cumplía lo acordado en el Pacto Germano-Soviético y eliminaba cualquier posibilidad real de reorganización defensiva. El Estado polaco colapsó militarmente a comienzos de octubre, aunque el gobierno logró establecerse en el exilio y continuó participando en la guerra junto con los aliados. Las consecuencias fueron inmediatas. Alemania anexó parte del territorio occidental y estableció el llamado gobierno central en el centro del país, mientras la Unión Soviética incorporó las regiones orientales. Desde el inicio, la ocupación estuvo marcada por políticas de represión sistemática. Intelectuales, oficiales y miembros de la élite polaca fueron arrestados, ejecutados o deportados. La población judía quedó sometida a segregación y persecución, en lo que sería el preludio de la maquinaria genocida que más tarde se consolidaría en el territorio polaco. La invasión provocó que el 3 de septiembre de 1939, tanto Reino Unido como Francia declararan la guerra a Alemania, transformando el conflicto en una guerra de alcance mundial. No obstante, durante los primeros meses,
no lanzaron una ofensiva directa significativa en el frente occidental, lo que permitió a Alemania consolidar su posición. En términos históricos, la campaña de Polonia demostró la eficacia inicial de la guerra mecanizada alemana y evidenció la fragilidad del sistema de seguridad europeo. También reveló que la guerra no sería un conflicto limitado, sino una confrontación ideológica y territorial de dimensiones totales. La desaparición temporal del Estado polaco y la brutalidad de la ocupación anticiparon el carácter radical que adoptaría la guerra en Europa occidental. Lo ocurrido en septiembre de 1939 no fue solo el inicio de una campaña militar, sino el comienzo de una transformación violenta del continente, cuyas consecuencias marcarían toda la segunda mitad del siglo XX. 2. Batalla de Francia y Dunkerque. La Batalla de Francia fue una de las campañas más decisivas y sorprendentes de la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió entre mayo y junio de 1940 y en apenas 6 semanas cambió por completo el equilibrio de poder de Europa occidental. Francia, considerada una de las mayores potencias militares del continente, cayó ante Alemania con una rapidez que dejó al mundo en shock. Después de la invasión de Polonia, el frente occidental permaneció relativamente quieto, en lo que se conoció como la Guerra Falsa. Francia y el Reino Unido habían declarado la guerra a Alemania, pero no lanzaron una ofensiva decisiva. Mientras tanto, Alemania preparaba una operación audaz bajo el mando estratégico del alto mando alemán y la aprobación de Adolf Hitler. El 10 de mayo de 1940, la ofensiva alemana primero atacó a Países Bajos y luego a Bélgica para traer las fuerzas aliadas hacia el norte. El plan funcionó. Francia y el Reino Unido avanzaron hacia Bélgica, esperando repetir la estrategia defensiva de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el verdadero golpe alemán no estaba allí. Las divisiones blindadas cruzaron el bosque de las Ardenas, una zona que los franceses consideraban poco apta para un gran avance mecanizado. Fue un error de cálculo. Las fuerzas alemanas rompieron las líneas defensivas y avanzaron con rapidez hacia el Canal de la Mancha, rodeando a cientos de miles de soldados británicos y franceses en el norte. La velocidad, coordinación aérea y uso masivo de tanques, la misma lógica de guerra relámpago aplicada en Polonia, desarticularon la defensa aliada en cuestión de días. El cerco condujo a uno de los episodios más dramáticos de la guerra, la evacuación de Dunkerque. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940 se desarrolló la Operación Dynamo, organizada por el gobierno británico bajo el liderazgo de Winston Churchill. Más de 330.000 soldados británicos y franceses fueron evacuados desde las playas y el puerto de Dunkerque hacia Inglaterra. La ciudad francesa de Dunkerque se convirtió en un símbolo tanto de derrota estratégica como resistencia moral. La evacuación fue posible gracias a una combinación de resistencia en tierra, cobertura aérea y la participación de cientos de embarcaciones civiles que cruzaron el Canal de la Mancha. Aunque fue una retirada, permitió salvar el grueso del ejército británico, lo que sería crucial para continuar la guerra. Mientras tanto, el avance alemán continuó hacia el sur. París fue declarada ciudad abierta y ocupada el 14 de junio de 1940. El gobierno francés solicitó un armisticio, que firmó el 22 de junio. Francia quedó dividida, el norte bajo ocupación alemana y el sur bajo el régimen colaboracionista de Vichy. La caída de Francia tuvo consecuencias enormes. Alemania pasó a dominar gran parte de Europa occidental. El Reino Unido quedó prácticamente solo frente al poder militar alemán. Además, la derrota francesa desmontó la idea de que las fortificaciones defensivas como la línea Maginot eran suficientes frente a una guerra moderna basada en movilidad y coordinación aérea. Dunkerque, por su parte, fue una paradoja histórica. Desde el punto de vista militar, fue el resultado de una derrota. Desde el punto de vista político y moral, fue una victoria simbólica que permitió a Gran Bretaña seguir luchando. Churchill lo expresó con claridad al advertir que las guerras no se ganan con evacuaciones, pero también transformó ese momento en un símbolo de resistencia nacional. La batalla de Francia demostró que la guerra no se decidiría por posiciones estáticas, sino por velocidad, sorpresa y capacidad de adaptación. También consolidó la supremacía alemana en Europa continental durante un periodo crucial y preparó el escenario para la siguiente gran confrontación, la Batalla de Inglaterra. 3. Batalla de Inglaterra. La Batalla de Inglaterra fue el primer gran fracaso militar de Adolf Hitler y uno de los momentos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló entre julio y octubre de 1940 y no fue una batalla terrestre, sino una guerra aérea a gran escala. Tras la caída de Francia en junio de 1940,
el Reino Unido quedó prácticamente solo frente a la Alemania nazi. Para invadir la isla, Alemania necesitaba primero destruir la Fuerza Aérea Británica y asegurar la superioridad aérea. El plan de invasión recibió el nombre de Operación León Marino, pero su éxito dependía completamente de que la aviación alemana derrotara a la Royal Air Force. La ofensiva comenzó con ataques de la Luftwaffe contra convoyes en el Canal de la Mancha y en bases aéreas británicas. El objetivo era destruir aeródromos, radares y fábricas de aviones. Sin embargo, los británicos contaban con una ventaja estratégica: un sistema avanzado de radar y una red de defensa coordinada que permitía detectar ataques con anticipación y enviar escuadrones con precisión. La Fuerza Aérea Británica, la Royal Air Force, utilizó principalmente cazas como el Spitfire y el Hurricane, que resultaron altamente eficaces frente a los bombarderos y cazas alemanes. Además, al combatir sobre territorio propio, los pilotos británicos derribados podían regresar al servicio con mayor facilidad, mientras los pilotos alemanes capturados se perdían definitivamente para la Luftwaffe. En septiembre de 1940, Alemania cambió su estrategia y empezó a bombardear ciudades, especialmente Londres, en una campaña conocida como el Blitz. Estos bombardeos buscaban quebrar la moral civil y forzar al gobierno británico a negociar. Sin embargo, el efecto fue el contrario. La población resistió y el liderazgo de Winston Churchill fortaleció el espíritu nacional con discursos que subrayan la determinación británica de continuar la lucha. El cambio de objetivo de bases militares a centros urbanos dio un respiro crucial a la RAF, que pudo reorganizarse y mantener su capacidad operativa. Con el tiempo, las pérdidas alemanas comenzaron a superar a las británicas. La Luftwaffe no logró destruir infraestructuras aéreas del Reino Unido. En octubre de 1940, Alemania pospuso indefinidamente la invasión. Era la primera vez que la máquina alemana era detenida de manera clara y sostenida. La batalla demostró que la superioridad aérea no se lograba solo con cantidad de aviones, sino con logística, tecnología y coordinación. La batalla de Inglaterra tuvo consecuencias estratégicas enormes, impidió la invasión alemana, mantuvo al Reino Unido como una base de resistencia aliada y aseguró que la guerra continuara en múltiples frentes. Además, permitió que más adelante Estados Unidos y la Unión Soviética encontraran en Gran Bretaña un aliado activo en la lucha contra el eje. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿qué batalla te impactó más? ¿Por qué? ¿Crees que alguna de estas podría haber cambiado la guerra si hubiese sido distinta? Quiero leer tu perspectiva en los comentarios. Cada una de estas batallas fue más que estrategia militar. Fue lucha humana, decisiones imposibles y momentos donde una sola elección podía alterar el destino de naciones. Desde las playas de Dunkerque hasta las cenizas de Berlín, la historia nos enseña, incluso que en los días más oscuros, el mundo puede cambiar. Nos vemos en el próximo video.